Ya está con nosotros en el set Susana Villarán. Ella, como dije anteriormente, es política y activista de los derechos humanos, ex ministra del Estado y desde hace poco representante de varios países latinoamericanos ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. ¿Cómo estás, Susana? Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantada de estar con ustedes, no solamente contigo, sino con todos ustedes que vienen de Ventanilla. Encantada. Mucho gusto conocerlos. Muy bien, Susana. ¿Algún comentario que tengas del reportaje o del tema que hemos tocado? Bueno, yo creo que es muy importante esta reforma que se está haciendo al Código del Niño y del Adolescente. ¿Ustedes sabían que se estaba dando esta reforma? No, la mayor parte no. Nosotros sí, pero muy poca gente está enterada y lo importante es, como se ha dicho varias veces en el reportaje, poder escuchar la opinión de ustedes, el derecho que tienen los niños, las niñas, los adolescentes y las adolescentes de ser escuchado. ¿Conocen ustedes la Convención de los Derechos del Niño? ¿No? Bueno, tiene varios artículos. Uno de ellos, el artículo 12, dice que en los estados partes, el Perú es un estado parte de la Convención, garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio y el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño. Y eso es lo que se ha pedido, que este nuevo Código del Niño y del Adolescente, que toca temas tan importantes como la calidad educativa, el que la educación no sea una educación solamente para las niñas y niños de Lima, sino también intercultural, bilingüe, que sea una educación que se adapte también a los niños y niñas que trabajan, el derecho a la salud, no solamente porque hay 1 de cada 4 niños con desnutrición, sino ustedes, salud a los adolescentes. Necesitamos que se garantice ese derecho. El tema de la justicia, el decir no definitivamente al castigo físico y humillante, al castigo corporal, que muchas veces se da en la escuela, en la casa. En fin, son varios los temas centrales que hay que mejorar en este código, que no es otra cosa que la aplicación de la Convención. Y yo ahora soy una de las 18 personas que está encargada a nivel internacional de Naciones Unidas, de hacer que esa convención se aplique en todo el mundo. Y el derecho a ser escuchados es uno de esos derechos que para nosotros es muy importante. Así que yo lo que quiero es escucharlos y escucharlas. Así es, vamos con la participación ahora de nuestro público. ¿Qué empezamos? ¿Por acá? ¿Contigo? Bueno, si están preparando preguntas, yo también tenía una pregunta. Si el tema de los derechos es tan importante para los niños y adolescentes, ¿por qué se desconoce tanto? ¿Por qué no llega a donde deberían llegar principalmente, que justamente son para ellos? El derecho, la Convención de Ginebra, va para ellos, pero no llega. Fíjate, tenemos 20 años que cumplimos este año. En octubre cumplimos 20 años de que se adoptara en las Naciones Unidas la Convención, la famosa Convención de los Derechos del Niño. Esta convención hizo un cambio radical, o sea, un cambio de 180 grados en el mundo. Antes los niños eran, ¿qué? Objetos de protección, se les llamaban menores, ¿sí o no? Como si tuvieran todavía que madurar un montón para llegar a ser personas. La Convención dice, ustedes son sujetos de derechos y tienen derecho a lo que se llama una protección integral a todos sus derechos. ¿Por qué no se conoce la Convención? ¿Por qué en la escuela de ustedes, qué fe y alegría, ahora vamos a ver, están sus maestros allá afuera, ¿por qué no trabajan la Convención de los Derechos del Niño? O si la trabajan, ¿por qué se les olvidó tan rápido? ¿No? Los derechos son fundamentales, porque si no conocemos nuestros derechos, ¿cómo los vamos a defender? La mejor manera de defender nuestros derechos, nuestra dignidad, nuestro proyecto de vida, etcétera, es conociendo los derechos. Los derechos están acá y van a estar en ese código que se va a aprobar. ¿Así es? Tenemos una pregunta. Yo quería preguntarle, ¿cuál es la diferencia que usted ha observado a través de los años, desde que usted era niña hasta nuestra época, sobre lo que son los derechos del niño? Uy, me tengo que ir bien atrás. Cuando yo era niña, hace muchísimos años, cuando yo era niña nos trataban como menores, como les he dicho, o sea, como personas todavía inmaduras. Nadie quería escuchar nuestra opinión. Decían, cuando los adultos hablan, los niños se callan, escuchan y cumplen. Un par de palmazos o tener un chicote detrás de la puerta de la mamá o del papá para aquellos que se portaban mal no era tan visto tan mal, era parte natural.
¿no? De la educación, la disciplina con que debía tratarse a los niños. Es decir, lo central era que nosotros no éramos sujetos de derechos, éramos seres como que teníamos que madurar para llegar a ser personas con derechos. Hoy día ustedes han nacido con la convención, o sea, nacieron después que se aprobó la convención, es decir, nacieron cuando el Estado peruano firmó esta Convención de los Derechos del Niño y a partir de eso ustedes son titulares de muchísimos derechos que los convierten en eso, en sujetos, hombres y mujeres de derechos que pueden ser reclamados desde que nacen. Y esa es la gran diferencia. Yo quisiera hacer una pregunta sobre cómo la globalización influye en los derechos y deberes del niño y del adolescente. Influye muchísimo, porque así como hay una globalización económica y nos abrimos a los mercados, e importamos y exportamos y tenemos tratados de libre comercio, lo más importante de la globalización es justamente que los derechos humanos hoy día están en el mundo entero. Mira, la convención está firmada por todos los países del mundo, salvo dos. ¿Saben cuáles son? Estados Unidos y Somalia. No los han firmado. No han firmado la convención. Vamos a preguntarle a Obama. Se está haciendo una buena campaña. Y en Somalia porque hay una guerra terrible y la situación es muy difícil. Pero esos niños de esos países no están protegidos por la convención. Todo el resto del mundo tiene la Convención de los Derechos del Niño. Es la más universal de todos. Y así como se globaliza la economía, se globalizan los derechos humanos. Y por eso es importantísima la globalización. Así tenemos un comentario, una pregunta. ¿Usted cree que ahora acá en el Perú haya gente que respete los derechos del niño? Yo creo que sí hay personas y hay instituciones que respetan los derechos del niño, pero lamentablemente, yo quiero escucharlos a ustedes y escucharlas también, no se respetan como se debieran. Por ejemplo, todavía se castiga a los niños físicamente o se les humilla cuando se les llama la atención delante de otros, por ejemplo, en el salón de clase o en la familia misma o en el barrio cuando la mamá o el papá salen y los gritan, ¿sí o no? Están castigándolos de una manera que la convención, el comité, dice que está prohibido hacer con los niños. No se respetan los derechos del niño cuando hay tanta anemia en los niños de nuestro país. Cuando 1 de cada 4 niños tiene desnutrición crónica. No se respetan los derechos del niño cuando en más de 12.500 escuelas hay una sola maestra para muchos niños en lugares muy alejados. O cuando ellos y ellas tienen que caminar más de 5 kilómetros para llegar a una escuela donde a veces no encuentran un profesor. No se respetan los derechos del niño cuando se quiere bajar la edad de responsabilidad penal, cuando los niños cometen infracciones. Entonces hay mucho que hacer todavía. Y me gustaría escucharlos a ustedes si sienten que los derechos se respetan o no. Yo quisiera preguntarle algo. ¿Cómo sabemos o cómo van a saber acá todos los presentes y a nivel nacional que acatan esta ley del derecho del niño? Yo soy defensora de derechos humanos, lo he sido toda mi vida. Y siempre digo lo que les acabo de decir hace unos instantes. Si no conocemos nuestros derechos, nadie nos va a garantizar. Es decir, ustedes desde ahora, en el colegio, en Fe y Alegría, y en todo Fe y Alegría, y en toda la red de niños y adolescentes que existe en nuestro país, hay que seguir la discusión y el debate hasta que se apruebe el Código del Niño y del Adolescente, porque para ustedes es su ley. Y esa ley que ustedes van a tener es la que los va a proteger de todo aquello que quiera vulnerar sus derechos. Entonces tienen que conocerlo. La única garantía es... Por supuesto están los jueces, por supuesto está las defensorías de los niños y adolescentes, está la Defensoría del Pueblo. Hay una serie de instituciones que defienden sus derechos. Pero lo fundamental es un niño que conoce sus derechos, un adolescente que conoce sus derechos y que los defiende, los suyos y los de los demás. No hay mejor defensor que el que conoce sus derechos. Un comentario, una pregunta. Bueno, a mí me parece muy interesante el trabajo que hace la señora porque ya aunque hay personas que piensan que nosotros no, porque somos muy jóvenes, no sabemos lo que queremos y me parece interesante porque aunque sea ya hay personas que se preocupan por defendernos y defender nuestros derechos. Te voy a comentar, así como tú has comentado eso, que hace poco en Ginebra, en nuestra sesión número 51, hemos aprobado
lo que se llama un comentario general, una observación general, que sirve para interpretar los artículos de la Constitución. Y esta es la observación general número 12 del comité, que es sobre el derecho del niño y de la niña a ser escuchado, que podríamos traducirlo en el derecho del niño y de la niña a participar. Una vez que estás consciente de cuáles son tus derechos o de las situaciones que quieres cambiar, entonces participas haciendo escuchar tu opinión, y el Estado tiene la obligación de escucharte, tanto a ti como niño individual, adolescente, como a nivel de grupo. Si son el Colegio Fe y Alegría de Ventanilla, ¿qué número es? 43. Entonces, escucharlos como grupo también. Eso es muy importante. Una pregunta, comentario. Quisiera saber si están haciendo alguna campaña, porque muchos niños como ahora nosotros no sabíamos sobre esto. Hay una campaña muy importante que están haciendo muchas organizaciones de niños, niñas y adolescentes, y también organizaciones que trabajan con los derechos de los niños y adolescentes, que es la campaña por los 20 años, y van a tocar 2 puntos. Acá en el Perú se firmó un convenio bien importante, 2 puntos que son bien importantes. Uno, el que tiene que ver con no a la violencia contra los niños, y el segundo, lo que tiene que ver con la calidad de la educación para los niños. Pero la campaña de los 20 años tiene que ver con 3 asuntos: desarrollo para los niños, dignidad para los niños y diálogo con los niños. Agradecemos la participación de Susana Villarán en nuestro set. Nos queda claro que para hacer cumplir los derechos primero hay que conocerlos, hay que estar al tanto de lo que pasa para recién hacerlos cumplir, porque si no estamos en la calle, no sabemos qué reclamar ni qué decir. Y no hay que estar en la calle. Es de hecho, de hay que estar ninguna informado. manera. Muchas Muchas gracias por tu visita. A ustedes. Un aplauso para Ha sido nuestro un invitado. gusto.